Y en su justicia Él va a ejecutar juicios, porque los juicios también es una muestra del amor de Dios. Mas es difícil a nuestra comprensión humana entender que cada juicio que Dios da siempre está envuelto de su amor, porque antes de cada juicio siempre hay una advertencia. Nunca existieron juicios sin advertencias. Y esas advertencias siempre eran para poder librarnos del juicio, librarnos del castigo, o en el juicio poder ser libertados por nuestro Dios. Hoy queremos analizar juntos una historia de juicio, para que podamos entender un poco mejor cómo es que toda la humanidad finalmente va a ser juzgada. Y en el próximo capítulo veremos cómo el juicio hoy se está desarrollando desde el cielo. Mas hoy, a través de una historia de la Biblia, vamos a ver de qué manera o por qué los seres humanos somos juzgados. Bienvenidos, está comenzando una vez más Biblia Fácil. Qué alegría poder saludarte, tú que estás allí del otro lado de esta pantalla y listos para poder estudiar la palabra de Dios. Felicitaciones por el tiempo que has invertido, por el momento que tú has separado para poder estudiar la Biblia. Este es el mejor tiempo, esta es la mejor y la mayor inversión que podemos tener de nuestro tiempo en la vida, y que Dios pueda multiplicar sus bendiciones sobre ti y sobre toda tu familia. Bienvenidos amigos a un nuevo capítulo de Biblia Fácil. Vamos entonces a nuestro tema de hoy y como siempre, antes yo quiero ofrecer para nuestros amigos un material que es maravilloso. Se trata del curso bíblico En Busca de la Verdad. 15 capítulos extraordinarios para poder ser estudiados con la Biblia. Así que aquí vas a encontrar respuestas a tantas preguntas que ya te hiciste en la vida. Puedes solicitarlo a nuestro WhatsApp más 5512 9810 1460 o también puedes ingresar a estudielabiblia.com. Allí vas a encontrar este y otros materiales que van a enriquecer en gran manera tu vida. Solicítalo ahora mismo, es totalmente gratis. Antes de nuestro estudio, vamos a orar y pedir la dirección de Dios. Oramos. Querido Dios, gracias por darnos la oportunidad de poder tener este tiempo para estudiar tu palabra. Para ello pedimos la dirección de tu Santo Espíritu, que nos pueda ayudar a comprender el mensaje que tienes para nosotros hoy. Danos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a nuestro tema de hoy. Hoy vamos a hablar acerca de uno de los temas que probablemente va a causar mucho terror, miedo, y es probable que en muchos púlpitos no se predique porque hablar sobre juicio o justicia de Dios no es tan cómodo para muchas personas. Es muy lindo hablar solamente del amor de Dios, mas no de la justicia de Dios. Solo que la justicia de Dios no podemos separarlo del amor. Y cuando hablamos acerca de juicio, tenemos que hablar sobre ley. Es por eso que la mayoría de personas prefiere separar el juicio de la Biblia, no tocar el tema de juicio, porque para que alguien sea juzgado tiene que haber un código moral, una base. Nadie es condenado si es que no hay una ley. Tú no puedes recibir una multa si es que no cruzaste un semáforo en rojo. Pero hubo una ley que tú rompiste, que tú quebraste y eres condenado. O eres libre si eres obediente. Entonces, cuando hablamos acerca de juicio, vamos a hablar definitivamente que la ley de Dios está incluida. Por eso es que en la mayoría de denominaciones cristianas, religiosas, obviamente no se toca el tema de juicio. ¿Por qué? Porque la mayoría piensa que la ley ya fue anulada, ya fue quebrada, ya no sirve más, y nos olvidamos que en el tema de juicio obviamente se comprende la ley de Dios. Y siempre ha sido así. Todas las veces que Dios ha ejecutado juicio, ha sido porque el ser humano ha quebrantado tanto su ley, ha sido advertido, ha sido guiado para poder cambiar de actitud, de comportamiento, pero él ha insistido y finalmente Dios tiene que ejecutar un juicio. Bueno, entonces hablar de la justicia de Dios también es hablar del amor de Dios. Y no es una cara con dos monedas, es la misma moneda. Porque incluso en el juicio hay una demostración de amor. Luego vamos a ver ese asunto. ¿Está bien? Entonces, amor y justicia. Me encanta lo que dice Santiago 1:12. Es un texto muy corto, pero al mismo tiempo muy fuerte, como para poder masticarlo, saborearlo, comprenderlo y vivirlo.
uno solo es el dador de la ley, y uno es el que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Cuando hablamos acerca de este tema del juicio, hoy decidí comenzar con este texto. Porque los seres humanos no tenemos capacidad mínima para poder determinar y ni siquiera sugerir quién se salva o quién se pierde. Porque a la vista humana la apariencia es engañosa. Hay tanta gente, vamos a ver en el próximo capítulo, que tuvo la apariencia de bondad que se perderá. Jesús confrontó a los fariseos y les dijo así: ustedes son como sepulcros blanqueados, por fuera pintados, por fuera bonitos, por dentro podridos, ¿no? Eso es lo que Jesús quiso decir, porque la apariencia engaña. Entonces, hay muchos que tienen una máscara de religiosidad, pero no tienen a Cristo en la vida. Y nadie se salva por la bondad que aparenta. ¿Y quién es el único capaz de poder ver la autenticidad de una persona? Dios. Nadie más. ¿Cuántas cosas escondemos detrás de una sonrisa? ¿Cuántas cosas intentamos hacer por fuera, por apariencia? El ser humano ve acciones, Dios ve motivaciones. Entonces, Dios ve lo más oculto. Yo no soy llamado, y esta es una invitación para aquel que me está viendo, tú y yo no somos llamados para colocarse de pie y para no herir mucho o para no herir a alguien. Tú no eres llamado para levantarte y condenar el pecado de los demás. Tú eres llamado para mostrar la salvación, para llevar a las personas a Cristo. Si tú crees que has sido llamado para condenar, estás en el camino equivocado. Estás en la misión equivocada. Porque el acusador ya es uno, es el diablo. Él es quien acusa, él es quien ataca, él es quien quebranta, él es quien denigra. No seas instrumento de él, no seas agente de él. Pastor, eso significa que yo tengo que ocultar lo que veo. ¿Acaso no soy llamado para que alguien se arrepienta? Muy bien. Para eso lee primero Mateo 18. Y Mateo 18 presenta la forma como nosotros necesitamos corregir. No es divulgando, no es exponiendo, no es atacando, sino es orando, visitando a la persona. Pastor, pero vive muy lejos. Hay una opción en cualquier red social que se llama mensaje privado. Y si es que no lo has descubierto, te invito a descubrirlo. Allí, de manera personal, veo que esta actitud no es correcta. Esto no está bien. Tú no has sido llamado para poder ahuyentar a aquellos que quieren conocer a Jesús, que con tu mensaje lo único que hace es que las personas digan, así viven los cristianos. Así son ellos. ¿Para qué voy a entrar? No seas instrumento del diablo. Tú eres llamado para poder proclamar un mensaje de esperanza. Si aquello que tú estás publicando, en lugar de llevar a las personas a Jesús, está ahuyentando a las personas de Jesús, está levantando división dentro del cuerpo de Cristo, no viene de Dios. Entonces, este texto es muy claro, ¿no? Y ese texto dice así: uno solo es el dador de la ley que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? ¿Quién eres? ¿Quién te dio autoridad? Y Mateo capítulo 7, versículo 12 dice, con la misma vara que tú mides, tú serás medido. Entonces, tengamos cuidado al momento de poder juzgar, criticar, condenar. Y cuando vemos a alguien que necesita ser corregido, hay pasos para hacerlo. ¿Cuáles son los pasos? Oración, visitación, de manera personal. Esa es la manera como Cristo hace. Fíjense una cosa, ustedes no van a encontrar en la Biblia, en los evangelios, una reprensión que Jesús hizo a un pecador, pero sí van a encontrar varias reprensiones que hizo a aquellos que se sentían santos.
A ellos sí, les dijo todo, pero al pecador nunca. ¿Por qué razón? Porque Jesús al pecador no lo expone, al pecador lo restaura y lo hace de la manera como Él sabe hacer, con amor. Entonces, si la reprensión no va acompañada de amor, por más que intenten aparentar en nombre de la verdad, un mensajero del tiempo del fin, no viene de Dios. Sí, Diego. Pastor, en la Iglesia Católica, los fieles se confiesan y el sacerdote le da una penitencia acorde a sus pecados. Verdad. Este texto entonces nos dice que eso no es correcto. Sobre mi pregunta viene más de mi lado de la Iglesia Católica, como había comentado. Yo vengo en un principio de la Iglesia Católica y hay ciertos conceptos en que son un poco diferentes las percepciones, ¿verdad? O los conceptos mismos. Nosotros vamos a tocar justamente, me parece, dentro de 2 capítulos más, el tema de confesión, de veneración y en todo eso. Entonces, el perdón de pecados hoy no necesita más el cumplimiento de penitencias. La Biblia es clara al mencionar que Jesús, al morir en la cruz, trajo reconciliación y perdón para la humanidad. Entonces yo cuando confieso mi pecado necesito ir a Cristo, a ninguno más, Él. Pero el perdón se maneja en 2 dimensiones, vertical y horizontal. Cuando hay un pecado que yo hice en contra de Dios, es arreglar las cuentas Dios y yo de manera personal. Pero cuando yo ofendí a mi prójimo, ahí el perdón funciona de manera horizontal. Yo pido perdón a Dios porque al herir a mi prójimo, yo también hiero a Dios y quebranto también la ley de Dios, porque la ley de Dios es ama a Dios y ama a tu prójimo como a ti mismo. Pido perdón a Dios y también es necesario pedir perdón a quien ofendí, no a un tercero, no a una persona particular, a quien ofendí. Yo me equivoqué, pido perdón y la vida continúa. Entonces, el hecho de estar confesando pecados a un ser humano y el hecho de estar haciendo penitencias son totalmente innecesarias. Y yo te voy a decir cuándo aparecieron las penitencias. Las penitencias aparecieron después del bautismo infantil. ¿Y por qué? Porque allí, al bautizar bebés, garantizaban de que a partir de allí el camino para el cielo es derecho. Basta ser bautizado de bebés, eso fue la estrategia de la Iglesia Católica para asegurar para que ya nadie pueda tomar decisión de adultos, sino todos puedan decir ya soy católico y listo. Entonces la estrategia es, a partir del bautismo ya estás salvo. Pero la gente en la medida que crecía, a pesar de ser bautizada, se sentía condenada, se sentía con culpa. Entonces, para poder justificar y decir, bueno, el bautismo ya te salvó, pero si tú quieres llegar al cielo, ¿puedes hacer algo más? Aparecieron penitencias, hacer cosas, alguna cosa que yo pueda hacer para alcanzar la salvación. Pero la salvación ya está hecha, el camino está diseñado. Cristo pagó mi penalidad, pagó mi culpa, Él ya diseñó el plan. Lo que Él necesita de mí es arrepentimiento, confesión, y Él es quien me transforma. Ya no hay más penitencias que hacer, en absoluto. Fernando. Es conveniente cada día pedir perdón, ¿verdad?, a Dios por los pecados, porque puede darse en muchas ocasiones que al finalizar el día cometimos ciertos pecados que ni siquiera fuimos conscientes de ellos. Entonces, no solo los que sabemos que erramos, pero sino errores que no nos enteramos que hicimos. A veces siento que cometemos errores que no somos conscientes, más allá de los que sí somos conscientes, y por eso uno nunca está como saldado totalmente, y puede venir la segunda venida y nos agarra mal parados porque nos distrajimos y no quisimos reconocer un pecado, pedir perdón. Existen pecados por omisión y pecados conscientes. El asunto es que a veces vamos a Jesús a pedirle perdón por pecados que no somos conscientes. Y ahí es interesante hacer 2 cosas. Primero, cuando yo voy a confesar mi pecado, yo necesito decir a Dios, porque Él ya conoce mi situación. Señor, yo hice esto, yo soy tal, esto es mi realidad. Porque cuando digo, Señor, perdona mis pecados, de manera general todos somos pecadores y nos escudamos en ello. Pero cuando digo, Señor, este es mi problema, yo cometí esto, yo reconozco esta falta,
es diferente. El perdón incluso el perdón se recibe por fe y de manera específica. Ahora, otro es, Señor, yo te ofendí, porque todo ser humano, por la naturaleza que tiene, pecaminosa, obviamente que ofende, obviamente que peca. Ayúdame a identificar aquellos pecados. David hablaba incluso de aquellos, líbrame de los pecados ocultos, de aquellos que no veo, de aquellos que no soy consciente, porque esos carcomen mi relación contigo y me separan de ti. Finalmente, es posible vivir una vida de comunión con Dios, aún con nuestra naturaleza caída, porque para eso existe el perdón divino. Vamos entonces aquí al tema del juicio. Existe un legislador y un juez. Existen tipos de juicio, claro. La Biblia, por ejemplo, habla de dos tipos de juicio. Juicio local y juicio universal. Juicios locales, estamos hablando de la manera como Dios ejecuta su justicia en cierto momento, para cierta ciudad, para ciertas personas. Ejecuta juicios. Pero el juicio universal está hablando ya de todo lo que va a suceder con todo el mundo. Y este juicio universal en el Antiguo Testamento a veces es conocido como el día del Señor. Dice, he aquí viene el día del Señor. Ahí viene el día, ese día será, en fin, da características. Sofonías, Habacuc, estos profetas hablan sobre ese juicio universal como el día del Señor. El momento cuando Dios hará justicia. ¿Cuáles son los juicios locales? Aquí solamente coloqué algunos, obviamente, pero hay más juicios locales en la Biblia, ¿no? Por ejemplo, el primer juicio local en Génesis 11 encontramos que Dios lo ejecutó con la Torre de Babel, con aquellos que construyeron la Torre de Babel. Nimrod, allí junto con toda la población después del diluvio, tuvo una idea contraria al plan de Dios. ¿Cuál era el plan de Dios? Espárzanse sobre toda la tierra. Nimrod dijo, no, vamos a unirnos toda la tierra en un solo local. Y vamos a desafiar a Dios. ¿Cuál era el desafío de Dios? Dios dijo para esparcirnos, ahora vamos a unirnos. Y si viene otra maldición, otro diluvio, nosotros vamos a estar a salvo. O sea, ya no vamos a temer más cualquier catástrofe. Comenzaron a construir la torre, ¿no? Construyeron, el pueblo era tan unido y Génesis 11 dice que Dios vio, esa es apenas una manera de decir, ¿no? Dios conocía toda la intención de las personas, que estaba tan alta y dijo, bueno, voy a ejecutar un juicio. ¿Cuál es el juicio? Confusión de lenguas. De allí de Babel viene incluso Babilonia. Y Babilonia no solamente como imperio, sino también Apocalipsis aparece como la confusión espiritual, como la mezcla donde Satanás une filosofía, religión, espiritismo y todo para confundir a la gente. ¿De dónde viene? De Babel. Ahí Dios ejecutó un juicio. Entonces no pudieron más continuar construyendo. ¿Por qué? Uno pedía una cosa, el otro no le entendía, le daba otra cosa, y allí comenzó toda esa pelea. Juicio divino. Primero, después encontramos un juicio local, Génesis capítulo 19, la destrucción de Sodoma y Gomorra. Es un juicio local. Dice que sufrió el fuego, eso vimos en el programa anterior, ¿verdad? El fuego eterno, ¿no? Y dice que fue puesta como ejemplo para todos aquellos que viven impíamente. O sea, esa será la manera como finalmente Dios destruirá el mal, destruirá el pecado. Sodoma y Gomorra descendió del cielo fuego y azufre y destruyó todo. Ustedes saben que esa región de Sodoma y Gomorra hoy es ocupado por el Mar Muerto. Ese es el mar donde no hay vida absoluta. Y el grado de salinidad es la más alta, que no existe otro lugar en el mundo como ese. Totalmente desolado. El mar sin vida. Toda esa región era el Valle Precioso, donde antes estaba ubicado Sodoma y Gomorra y otras ciudades. Finalmente el juicio de Dios vino sobre ellos. Otro juicio, la muerte de Nadab y Abiú. Ellos presentaron un fuego extraño ante Dios y finalmente fueron destruidos. Levítico capítulo 10. Número 16, el castigo de Coré, Datán y Abirán. Estos tomaron aquello que Dios había dicho que no. Según de Reyes 19, la destrucción del ejército sirio. Un día el ejército sirio pelea contra el pueblo de Dios clama a su Dios y Dios lo libera. Eran más de 185,000 soldados, no podían enfrentar ese ejército. Dios pelea la batalla y al día siguiente
todos están muertos. Recuerdan que ese ejemplo también lo colocó en Isaías 66, que así serán los cadáveres en el último día, dice Isaías, hablando acerca de la destrucción final. Un juicio divino contra Siria. Daniel capítulo 5, el juicio a Belsasar, eso vamos a estudiar ahora, y Hechos 12, 20 al 23, la muerte de Herodes. Ustedes saben que Herodes conocía perfectamente la profecía, las escrituras, la Torá, y aún así menospreció al Mesías. Ustedes saben cómo murió Herodes, engusanado en vida. Gusanos comieron su piel mientras él vivía aún. Juicios siempre se han ejecutado. Y obviamente el primero que nosotros ya vimos allí en la historia, encontramos obviamente cuando Dios destruye al pueblo, a la nación o al mundo antediluviano a través del diluvio. ¿Qué cosa es eso? Un juicio de Dios, ¿no? Pero ese juicio está ubicado como un juicio universal. ¿Y por qué no es un juicio local? Porque el diluvio abarcó ¿qué cosa? Todo el planeta. Mientras que los otros juicios eran solamente locales, ¿correcto? Ya sea personas, ya sea ciudades, eran juicios locales. Pero cuando hablamos de juicios universales, solamente existen dos juicios. El primer juicio universal fue el diluvio, porque el diluvio envolvió todo el planeta, todo, o totalidad, no hubo exclusión de nada, absolutamente nada. Y el segundo juicio, que va a envolver todo el planeta, se trata de un juicio llamado el juicio de investigación, o antes de la venida de Jesús, que está en Daniel capítulo 7, en Apocalipsis 14, 7, cuando sale el primer ángel y dice, la hora de su juicio ha llegado. No dice llegará, no dice ya llegó, sino ha llegado en el tiempo presente. Y eso se proclama cuando el primer ángel habla. Falta todavía el mensaje del segundo ángel y del tercer ángel. ¿Y eso cuándo se da? Antes de la venida de Jesús. Y en este juicio está envuelta toda la humanidad. ¿Qué se define en este juicio? ¿Quién se va al cielo y a la eternidad con Cristo y quién se pierde? En este juicio. Mas sobre este juicio vamos a hablar un poco más en el próximo capítulo. Hoy vamos a ver algunos elementos de juicio en una historia. Isaías 25:9 dice, se dirá en aquel día, he aquí este es nuestro Dios, en Él esperamos y Él nos salvó. Este es Jehová en quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Está hablando justamente de ese día cuando Cristo regrese. Un grupo grita y dice, este es nuestro Dios, pero hay otro grupo, Isaías 2:19 dice, otros se meterán en las cavernas de las peñas, en las aberturas de la tierra, por la presencia temible de Jehová y por el resplandor de su majestad cuando se levante para castigar la tierra. La pregunta es, ¿por qué algunos se alegran y por qué otros corren? ¿Por qué? Es muy simple, porque todos serán conscientes de que aceptaron o rechazaron al Salvador. No hay inocente. Entonces, las personas son conscientes en aquel día. El problema es entonces, si ellos son conscientes, ¿por qué necesitamos que de todas maneras haya un juicio? Eso vamos a ver en el próximo capítulo con detalles, pero hoy veremos la ejecución de un juicio. Marcelo. Pastor, esto del juicio es algo sumamente interesante y los seres humanos estamos acostumbrados a juzgar. Alguien nos hace algo y nosotros juzgamos. O a veces juzgamos simplemente por el hecho de que nosotros probablemente no haríamos lo que esa persona está haciendo, sí, ya sea contra nosotros o contra otras personas. Y en esto, cuando uno está juzgando a la otra persona, dice, bueno, él será juzgado por Dios. ¿Por qué él no recibe el castigo si está haciendo tanto mal? Ajá. O sea, ¿qué es lo que nosotros, hace rato sí lo decía, debemos orar, visitar, ¿no? Pero mucho se habla de que la justicia divina es la que se va a encargar de que esa persona sea juzgada. Mira, Marcelo, nosotros ahí debemos cuidar dos aspectos. Primer aspecto, Pablo va a aconsejar que en nuestras manos no debe estar la venganza de alguien que nos hace daño. ¿Correcto? Entonces, hay algún perjuicio, hay alguna injusticia,
Dios se encarga porque Él es el juez justo. Pero por otro lado, Dios colocó autoridades en la tierra para que podamos de alguna manera frenar ciertos tipos de violencia, conducta, injusticia. Entonces, ¿cuál es la posición bíblica? Dios va a ejecutar un juicio al momento final y Él tiene la recompensa para cada uno de acuerdo a sus obras. Pero mientras vivimos en esta tierra, también nosotros podemos buscar la justicia que Dios delegó al ser humano. Entonces, ¿hay situaciones donde yo necesito hacer una denuncia? Sí, y es justa. ¿Necesito buscar ayuda de autoridades? Sí, porque es justa. Porque la Biblia dice incluso que son colocadas por Dios para poder ejecutar previamente a lo general, a lo grande que viene, ciertas cosas con justicia. Entonces, como cristianos, hay cosas que debemos colocar por amor en manos de las autoridades para que el mal no continúe a través de esas personas. Pero lo que aconseja la Biblia es tú no te metas en asuntos de venganza ni guardes odio y rencor en el corazón. Entonces coloque en las manos de la persona responsable que tiene la autoridad para eso y el resto dejar en las manos de Dios que Él con justicia actuará. Pastor, ¿debemos nosotros pedir perdón a esas personas que nos hacen daño? Mira, Marcelo, el ideal es que las personas pidan perdón por la ofensa que hacen, pero hay personas que nunca van a hacerlo. Y nosotros hay que buscarla para ofrecerles el perdón, por el mismo hecho de que nosotros queremos estar en paz. Exactamente. Y a veces hay que tener la actitud de Jesús. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Inclusive el ofendido pide perdón por el ofensor. Vamos a una brevísima pausa, no cambies el canal, estamos de regreso aquí en Biblia Fácil. Jugar con Dios es peligroso. Y jugar con el pecado más peligroso, porque el pecado tiende a endurecer la mente humana. Cada vez que el ser humano dice no a Dios, su mente se cierra ante la influencia de Dios. Estoy hablando acerca de juicio divino. Hay una historia en la Biblia fascinante para hablar acerca de juicio. Vamos a abrir la Biblia en Daniel capítulo 5. Daniel capítulo 5. Daniel llegó a Babilonia cuando tenía 18 años. Ahora Daniel tiene más o menos 80 años. Toda su vida él lo pasó en Babilonia. Solo que mientras está en Babilonia, él tuvo los mejores cargos, responsabilidades, porque él fue fiel a Dios. Y desde el capítulo 1 vimos que él decidió en su corazón no contaminarse. Él, fidelidad absoluta a Dios. Inclusive, aun cuando el rey daba alguna orden que estaba en contra de su fidelidad, de su fe a Dios, él se mantenía fiel a Dios. Bueno, ha pasado mucho tiempo y estamos ahora en el capítulo 5, en el año 539. Más o menos era un 13 de octubre cuando se desarrolla la historia de Daniel capítulo 5, del año 539. ¿Qué cosa sucede en el año 539? Es conocida como la última noche de Babilonia. Babilonia fue el imperio más brillante de la historia. Brilló más que Roma, brilló más que los medos y persas, brilló más que Grecia. Tanto así que en la estatua que Nabucodonosor soñó sobre la sucesión de imperios, la cabeza estaba Babilonia y era de oro. Todos los otros imperios cada vez tenían menos lucidez, menos brillantez, menos poder. Roma era cruel, pero no llegó a la gloria de Babilonia. No llegó. Entonces la cabeza de oro era Babilonia. Después van a venir los medos y los persas, luego viene Alejandro con Grecia y luego vienen los emperadores, los césares con Roma. Y hasta que termine el año 476 la Roma imperial, y a partir del año 476, cuando desaparece el emperador, el obispo de Roma ocupa el lugar del emperador y comienza otra fase de la Roma. Ya no la Roma de los emperadores, sino la Roma de los papas, que eso va a continuar a lo largo de toda la historia. Entonces, Babilonia fue el mayor imperio de toda la historia. Pero hoy, ¿qué queda de Babilonia? Nada, absolutamente nada.
¿Y cómo fue su última noche, la noche de caída? Un juicio divino. Hay un texto mencionado por el profeta Jeremías donde dice: nosotros intentamos curar a Babilonia, pero Babilonia no quiso ser curada. Ustedes saben que Dios, a través de Daniel y a través de los 3 muchachos más que fueron para Babilonia, ellos dieron el vivo testimonio de quién es Dios. ¿Ustedes saben cuántos años Dios trabajó en el corazón de Nabucodonosor? 40 años. En esos 40 años Dios le evidenció su poder, su gloria. Imagínense, nadie más vio, sino Nabucodonosor, 3 muchachos en un horno de fuego sin quemarse. Nadie más vio eso, solo Nabucodonosor. De ahí parece que se arrepentía y volvía a su idolatría. Nabucodonosor era muy devoto a su dios principal, que era Marduk, y para él Marduk era el dios soberano. Y Dios siempre le dijo: tu Dios no vale nada. Daniel incluso le dijo: tus dioses no sirven para nada. Pero él continuaba, hasta que un día él se rinde. ¿Cuándo se rinde? Él tiene una enfermedad rara y extraña, que hoy la ciencia lo llama licantropía clínica. ¿Qué cosa es la licantropía clínica? Es una enfermedad mental donde el ser humano toma el comportamiento de un animal. Y él dejó el palacio y se fue a vivir con las bestias del campo por 7 años. Y después de 7 años, en el capítulo 4, lean conmigo, versículo 34, dice así: al fin del tiempo, del capítulo 4, verso 34, al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Bendije al Altísimo, alabé, glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Wow. Vamos al versículo 37. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque sus obras son verdaderas, sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan en soberbia. O sea, Nabucodonosor se arrepintió. Solo que nadie es eterno. Nabucodonosor murió. Y cuando Nabucodonosor murió, la gloria de Babilonia cayó. Quien va a gobernar ahora es Nabonido. Nabonido obviamente es un descendiente, es el marido, el esposo de la hija de Nabucodonosor. Primero reinó un hijo por un poco tiempo, poquísimo tiempo, luego el marido de la hija de Nabucodonosor comenzó a reinar. Esta pareja tuvo un hijo llamado Belsasar. Belsasar sería el nieto de Nabucodonosor, no el hijo. ¿Y por qué lo sabemos? Porque aquí, cuando va a aparecer un juicio, él dice: quien me interpreta esto será el tercero en el reino. ¿Por qué el tercero? Porque él era el segundo. El primero era su padre, él era el segundo, y él iba a condecorar como el tercero aquel que interpreta una mano que comenzó a escribir en la pared. Entonces, resulta que la Biblia dice, Daniel le va a decir: tú, siendo su hijo, no entendiste. Lo que pasa es que en el hebreo no existe la palabra abuelo. La palabra hijo puede ser pariente, ¿correcto? Pariente. Entonces, tu pariente es Nabucodonosor. Él fue tu abuelo, entonces tú no entendiste, tú no te humillaste, tú te rebelaste, y por eso viene este juicio. Va a ser la confrontación que Daniel va a hacer a Belsasar. Bueno, entonces ahí llegamos al año 539 y ahí es donde ocurre el capítulo 5. Vamos a leer el versículo 1. El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, ahí dice su padre, en sí es su antepasado, porque Nabucodonosor era su abuelo. Nabucodonosor, su padre, había traído de Jerusalén para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Versículo 3, fueron traídos los vasos de oro que habían traído el templo de la casa de Dios, o sea, vasos dedicados a Dios, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y concubinas, bebieron vino y alabaron a los dioses. Presten atención a la sucesión de metales que coloca aquí. Número 1, de oro, de plata, de bronce, de hierro, de madera
y de piedra. ¿Ustedes creen que está por casualidad ese orden? No. Nabucodonosor soñó una estatua en el capítulo 2. La cabeza era ¿de qué? Oro. Pecho y brazos ¿de qué era? Plata. Bronce ¿de qué cosa era? Hierro. Piernas, los pies, hierro con barro cocido. Y luego dice que una piedra vino y se colocó o quebró a la estatua porque cayó en los pies. ¿Qué cosa está diciendo aquí? Ellos sobrepasaron el límite, conociendo todo lo que Dios había revelado. Ellos colocan a sus dioses en ese orden, desafiando a Dios. ¿Qué Dios es ese? Babilonia será eterna. Estos son nuestros dioses. ¿Qué Dios? ¿Qué Babilonia va a pasar? Eso es historia, olvídense. Es nuestros dioses. Vamos a colocarlo en el orden que nuestro abuelo soñó. Oro, plata, bronce, madera y piedra. Burlándose de la revelación que Dios había dado. Y aparte los vasos consagrados a Dios, ¿qué cosa hicieron ellos? Vivieron vino. Esa noche estuvo lleno de idolatría, inmoralidad, blasfemia y embriaguez. Embriaguez. Voy a leer 2 textos aquí. Satanás reunió a sus ángeles para planear cómo hacer el mayor daño posible a la familia humana. Tomaría el fruto de la vid, como también el trigo y otras cosas dadas por Dios como alimento, y las convertiría en venenos que arruinan las facultades físicas, mentales y morales del hombre. ¿Para qué? Para subyugar los sentidos, para que Satanás tenga el dominio completo. El mundo se corrompería mediante el apetito pervertido, haciendo que los hombres tomaran alcohol. Satanás los degradaría cada vez más. Lo que Dios dio como alimento, los convertiría en veneno, porque Él quiere subyugar, ¿qué cosa? Sentidos. Otro texto. Satanás está cautivando al mundo mediante el uso de licor, tabaco, té, café. La mente dada por Dios, que debiera mantenerse clara, se pervierte por el uso de narcóticos. El cerebro queda incapacitado para discernir correctamente y el enemigo obtiene el control. Los hombres han vendido su razón a cambio de aquellas cosas que los enloquecen. No tienen idea de lo que es correcto. Pierden la línea. Ahora, ¿qué cosa es lo que sucedió? Aquella misma noche, mientras todos están en la fiesta, para que ustedes sepan, el placer humano dura poco. Todos estaban divirtiéndose, todos disfrutando, y de pronto apareció algo. Vamos a leer aquí. Vamos a Daniel capítulo 5. Y vamos a ver allí el versículo 5. Aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía, y el rey se puso pálido. ¿Por qué razón? Él sabía. Sus pensamientos lo turbaron, se debilitaron sus espaldas, sus rodillas daban la una contra la otra, y el rey gritó a gran voz: vengan magos, igual que su abuelo, recuerdan al comienzo cuando nadie lo podía interpretar un sueño. Vengan magos, caldeos, adivinos, sabios de Babilonia, cualquiera que lea la escritura y me muestre su interpretación, será vestido de púrpura, collar de oro, llevará en su cuello y será el tercer señor en el reino. ¿Por qué tercer? Porque él era el segundo. Entonces fueron llamados los sabios del rey, pero no pudieron leer. El rey Belsasar se turbó, palideció. Pero la reina, versículo 10, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró a la sala del banquete. A ver, escúchenme aquí. ¿Quién es la reina aquí? No es la esposa de Belsasar, es la madre de Belsasar. ¿Y quién es la madre de Belsasar? Hija de Nabucodonosor. Y cuando dice que la madre entró a la fiesta, significa que ella no estaba. ¿Por qué no estaba? Testimonio de su padre. Ella sabía que lo que su hijo estaba haciendo no era correcto. ¿Y qué cosa sucede?
Y dijo: Rey, vive para siempre, no se truen tus pensamientos ni palidezca tu rostro. En tu reino hay un hombre en el cual mora el Espíritu de los dioses santos. Y en los días de tu padre se halló en él luz, inteligencia, sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe de los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Y allí fue llamado Daniel, versículo 16. Yo pues he oído que tú puedes dar interpretación y resolver dificultades. Si tú puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura, collar de oro, serás el tercero. Y Daniel respondió y dijo: tus dones, tus regalitos, llévalos. Tus recompensas, dale a otro. ¿Por qué dijo esto? Porque había llegado la última noche para Babilonia. Pero yo daré la interpretación. Versículo 18. Lean por favor con atención. El Altísimo Dios, oh Rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino, la grandeza, la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba, a quien quería daba vida, engrandecía, a quien quería y a quien quería humillaba. Pero cuando su corazón se hizo soberbio y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Fue echado entre los hijos de los hombres. Su mente se hizo como la de las bestias, como de los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a buey. Su cuerpo fue mojado por el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres y que pone sobre él a quien le place. Versículo 22. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón, ¿qué dice? Sabiendo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido. Hiciste traer vasos de su casa, tus mujeres concubinas bebieron vino, además diste alabanzas a dioses de plata, oro, bronce, hierro, madera, piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos sus caminos, nunca lo honraste. Entonces allí fue enviada, o entonces su presencia fue enviada a la mano que trazó esta escritura. Y la escritura decía: Mene, mene, tekel uparsin, que significa: contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Pesado ha sido en balanza, ha sido hallado falto. Tu reino ha sido roto, dado a los persas. Y allí dice el versículo 30, esa misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. Juicio de Dios. Mene, mene. ¿Qué cosa dice? Pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. ¿Cómo es que nosotros podemos hacer el bien estando acostumbrados a hacer el mal? Podemos hacer lo mismo, ¿verdad? ¿Qué cosa es lo que lleva a perder al ser humano? Miren, hay una promesa de Dios. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. No hay pecado que Dios no pueda perdonar. ¿Saben cuál es el problema? Es que el hombre se acostumbra al pecado que ya no tiene necesidad de perdón. Eso pasó con Belsasar. Jugar con Dios es peligroso. Y jugar con el pecado más peligroso. Porque el pecado tiende a endurecer la mente humana. Cada vez que el ser humano dice no a Dios, su mente se cierra ante la influencia de Dios, que cada vez escucha menos la voz de Dios. Y un momento que no tiene más necesidad de Dios. ¿Qué cosa es lo que allí sucede entonces? Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, más el que lo confiese aparte alcanza misericordia. ¿Cómo alcanzar misericordia? Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan del Señor tiempos de refrigerio. La misericordia de Dios se alcanza con arrepentimiento. Y Hechos 3:19, Hebreos 4:16, va a hablar que tenemos que acercarnos confiadamente ante el trono de la gracia para poder encontrar misericordia. Hechos 2:38, arrepentíos y bautícese cada uno para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pero ¿cuál fue el problema de Belsasar? El problema de Belsasar puede ser el problema de miles de personas por las cuales se perderán. ¿Qué cosa? 3 cosas lleva a una persona a perderse. Número 1, orgullo. Número 2, miedo. Y número 3, excusas. Orgullo. Yo no necesito de Dios en mi vida. Hay tanta gente buena, no hay gente mala, pero simplemente dice: yo no necesito ni de iglesia ni de Dios. El orgullo y la soberbia te llevan tan distante de Dios. Escúchame una cosa.
Tú puedes condenar pecados, porque los llamamos pecados grandes, ¿no? Asesinato, adulterio, todo eso, grandes pecados. Pero tú quieres saber cuál es el pecado que más ofende a Dios, se llama orgullo. Porque es el único pecado que no le deja a Dios trabajar más en tu vida. Todos los otros pecados tú puedes ser consciente, pero orgullo levanta una barrera para que Dios no pueda ser escuchado. Inclusive dentro del propio cristianismo hay tanta gente que puede hacer cosas buenas, pero es orgullosa. El orgullo impide que Dios trabaje en la persona. Número 2, miedo. ¿Miedo a qué? Miedo es falta de fe. No te entregas a Dios, no obedeces a Dios, no sigues el camino de Dios, porque tú miras la experiencia del otro y dices, ¿para qué? ¿Para ser igual que el otro? Yo te hago una pregunta. ¿Cuántas personas se casan por día? Y de los que se casan, ¿cuántos se divorcian? Porque otro se divorcia, ¿tú dejas de creer en el matrimonio? Claro que no. ¿Cuántos sacan licencia de conducir por día? Miles. Y los que tienen licencia tienen accidentes. Porque uno tuvo accidente teniendo licencia, ¿tú no vas a sacar licencia? Claro que no. Entonces, ¿por qué tú estás mirando? Porque el otro cayó, yo voy a caer. Porque el otro falló, yo voy a fallar. ¿Por qué? Ese miedo es irracional. Y número 3, excusas. Y quiero decirte que es lo importante. Dios perdona pecados, pero no perdona excusas. Todo pecado es perdonado por Dios. Pero las excusas son la manera de decir a Dios no. ¿Qué cosa pasó con Belsasar? Recuerda el mensaje de Daniel. ¿Sabes por qué vino este juicio contra ti? Porque tú sabías. Tú sabías. Nadie se perderá por haber hecho cosas que no conoció. Juan capítulo 3, versículo 19, Jesús dice así. La luz vino al mundo. Y esta es la condenación, dice. La luz vino al mundo, pero el mundo será condenado porque amaron más las tinieblas que a la luz. Entonces estoy hablando para ti. Puede ser como Belsasar. Tú conoces, has crecido en la iglesia. Tú conoces los principios, has estudiado la Biblia, pero no te rindes. No te rindes. Colocas miedos, excusas, tu orgullo no te permite. Por favor, no sea que también pesado seas en balanza y seas hallado falto. Hoy tú puedes entregar tu vida a Jesús, dejando todas aquellas excusas. Dios perdona pecados, no perdona excusas. Y tú sabiendo, continúas amando la oscuridad, teniendo la luz, finalmente en el juicio habrá una condenación para ti. Y eso es lo que Dios no quiere para tu vida. El amor de Dios es incalculable.